Cuando mi padre falleció, no solo me pasó su bote de pesca, sino que también me transmitió su amor al pescar. El barco es un Rodman 1250 que tiene una cabina de tamaño decente que permite ir a pescar en alta mar durante la noche. Normalmente pesco en la costa de Mississippi y luego navego 1 hora adentro, luego me detengo y paso el resto del día pescando. Eso es exactamente lo que hice un viernes con mi primo Jack. Planeé pasar la noche y pescar la mayor parte del viernes y navegar de regreso. Así que después de navegar hacia el mar durante aproximadamente 1 hora, elegí el lugar para detenernos y lanzar nuestras líneas. Trajimos un radio y toneladas de cervezas para pasar el tiempo más agradable. El sol comenzó a ponerse, y ver la puesta del sol en el horizonte sin instrucciones visuales fue una hermosa vista. Tal vez fue la última cosa agradable que sucedió esa noche. Para cuando el cielo estaba completamente oscuro, habíamos empacado nuestras cosas para la noche y estábamos en la cabaña jugando a las cartas y comiendo hamburguesas. A mitad de la conversación, Jack me detuvo y me dijo que escuchara. Era el sonido de un motor de barco, a la distancia. Salimos de la cabina para mirar hacia el horizonte, pero no había luna. Estaba demasiado oscuro para ver más de unos 50 pies delante de nosotros. Pero sobre las olas tranquilas oímos un motor de bote. Quienquiera que estuviera ahí no tenía sus luces encendidas. Las luces de mi cabina estaban encendidas, lo que definitivamente era suficiente para cualquiera que nos viera y evitara golpearnos. Esperábamos que el sonido del otro barco se zarpara en la noche. Sin embargo, nos pareció rodearnos un poco y luego se detuvo bruscamente. Ya no había sonido de motor, nada más aguas calmadas salpicando contra el bote. Ya comenzó a actuar un poco paranoico. Pensó que estábamos siendo acosados. Quería que usara un foco para buscar dónde podría estar este barco. No quería hacerlo porque sería un poco desagradable y obvio. Para hacerlo feliz, empecé a conducir el bote durante unos minutos, lejos de la última dirección en la que oímos que el bote se detuvo. Aunque tal vez lo hice porque también sospechaba un poco. Después de 5 minutos de conducir el bote en la dirección opuesta, apagué el motor y regresamos a la cabina, volviendo a jugar a las cartas. Sentí que solo unos segundos después de que nos sentamos, lo escuchamos de nuevo. Esta vez lo escuché primero, pero sonaba como si el motor le aceleraba lento. Salimos al exterior nuevamente. En ese instante el sonido se detuvo. Esta vez estuve de acuerdo con Jack. Ahora era una necesidad de encender el foco de atención. El foco de atención solo gira 180 grados, así que giré el bote un poco hacia la derecha para poder apuntar la luz en la dirección que escuchábamos el motor. El rayo de luz se disparó hacia el horizonte. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras giraba lentamente la luz para apuntar más hacia la derecha, y finalmente me detuve cuando las luces empezaron a aterrizar en un bote flotando no muy lejos de nosotros. Apagué la luz de inmediato y le dije a Jack que también apagara las luces de la cabina. Puse el bote en máxima potencia y aceleré desde el área. Dirigí el bote por unos 5 a 10 minutos antes de pensar que era suficiente. Salimos afuera por un tiempo para asegurarnos de que no nos siguieran de nuevo. Cuando parecía seguro hacerlo, nos fuimos a dormir. Sin embargo, me desperté a un golpe que venía de encima de mi cabeza, sobre la cabina. Miré a Jack, que estaba durmiendo en el sofá. Susurré su nombre varias veces para despertarlo y señalé el techo. Levantó la vista y luego volvió a mirarme con la expresión de su cara diciéndome que había oído los golpes. Abrí la puerta de la cubierta y salí corriendo y vi a 2 hombres, uno en la proa de mi barco, el otro en un bote flotando directamente al lado mío. Jack salió corriendo detrás de mí. Los 2 hombres levantaron sus manos lentamente frente a sus caras y dijeron que no querían hacernos daño. El que estaba en el bote dijo que simplemente estaban casi sin gas y que necesitaban ayuda. Dijo que iba a tocar la puerta de mi cabina para pedir ayuda.
pero en mi cabeza estaba pensando, ¿por qué estaba en la proa de mi bote entonces? Levemente toqué a Jack en el muslo para indicarle que me estaba preparando para hacer algo precipitado. El chico bajó de la parte delantera del barco a la cubierta inferior, justo enfrente de Jack y yo. Él era significativamente más alto y más grande que nosotros. Él me miró por unos segundos y extendió su mano esperando un saludo. Él no decía nada. Sabía que algo iba a caer con estos tipos. Por todo lo que sabía, que podía empezar conmigo estrechándole la mano. En lugar de regresarle el saludo, empujé al hombre al agua con toda mi fuerza. Luego subí corriendo las escaleras para encender el bote, mientras le gritaba a Jack que se asegurara que ese hombre no volviera a subir. Pudimos perderlos en la noche para siempre esta vez. Sin embargo, no paré. Seguí yendo las 2 horas completas directamente a la orilla. Regresamos a mi muelle y dormimos en mi bote esa noche. A la mañana siguiente empacamos y nos fuimos a casa. Cosas extrañas pueden suceder en el mar en la oscuridad, pero nunca anticipé nada de esto. No sé qué planeaban hacernos esos tipos en mi barco, pero teniendo en cuenta que nos habían acechado, sé que no era algo bueno. Hace unos años, fui a un crucero noruego con algunos amigos. Comenzó como una pequeña gran vacación. Sin embargo, al tercer día en el mar las cosas empezaron a ponerse raras. Después de 2 días de comer sushi constantemente, comencé a sentirme un poco mareada y aturdida a veces. Mis amigos me dijeron no más sushi, ya que probablemente tenía algo que ver con eso. Pero de todos modos, después de unas copas, me separé de mis amigos que estaban sentados en uno de los muchos bares del barco y comencé a caminar de regreso a mi habitación, porque realmente no me sentía muy bien. Sin embargo, tomé una extraña ruta de encubierta inferior en dirección a mi habitación, ya que algunos de los bares estaban en los niveles públicos más bajos del barco. Le pregunté a una de las doncellas en el pasillo cuál era el camino más rápido para llegar a la sección en la que estaba mi habitación. La doncella tenía un acento muy grueso, pero entendí que me había dicho que siguiera recto y luego girara a la izquierda en el cartel. Así que hice eso. Llegué a una señal de que no recuerdo lo que decía, pero era una señal, así que giré a la izquierda. Ahí estaba un pasillo estrecho, tenía azulejo en lugar de carpeta. No parecía ser el lugar correcto. Parecía más como un pasillo para empleados solamente. Aún así me imaginé que le daría una oportunidad antes de dar la vuelta y continuar por este estrecho pasillo. Llegué a un rincón, luego miré a mi derecha, y aquí estaba el pasillo más espeluznante que podrías encontrar en este barco. La mitad de las luces estaban apagadas, pero al final de este pequeño pasillo había alguien parado frente a la pared. Mi cabeza comenzó a doler aún más cuando vi esto. Tuve que tallarme los ojos para asegurarme de que lo que estaba viendo era real, pero cuando aparté mis manos de mis ojos, la persona que estaba junto a la pared ahora me miraba. Ten en cuenta que estaban parados en la sección oscura de este pasillo, no iluminado por luces, así que realmente no podía verle mucho el rostro, aparte de que sabía que me estaba mirando. Me di la vuelta y regresé hacia la dirección de cual vine. Caminé por el pasillo, la doncella ya no estaba allí, así que con mi cabeza todavía matándome, logré regresar al vestíbulo de este piso. Y en este punto, encontrar los ascensores fue fácil. Regresé a mi habitación fácilmente en ese momento y me estreché en la cama. Estaba segura de que me había intoxicado con el sushi, porque también me dolía el estómago. Pero de todos modos, me desperté en alguna extraña hora de la noche y no podía moverme. Lo único que podía mover eran mis ojos. Traté de mirar alrededor de la habitación. Mi incapacidad para mover la cabeza o sentarme en una posición erguida hizo que se me dificultara ver gran parte de la habitación. Recuerdo que algo apareció en mi visión periférica.
Volteé mis ojos hacia el lado opuesto de la habitación y había una figura frente a la pared. Mientras la miraba, quería gritar o correr, pero no podía hacer nada de eso. Era tan real como podría ser. Como si supiera que lo estaba viendo, la cabeza de la figura giró para mirarme, pero todo lo que vi fue negro. El cuerpo, la cara, todo sobre esta figura solo se veía negro. La figura comenzó a acercarse hacia mí. Sin embargo, lo más perturbador de todo esto es que a medida que se movía hacia mí, esta cosa no movía sus extremidades como sus piernas y brazos. Parecía flotar lentamente hacia mí. La figura se detuvo sobre mi cama y ahora podía verle una cara, y la reconocí como esa persona que vi temprano en la noche en el pasillo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo esa figura sobre mi cama, pero de repente vi su boca abierta 2 veces más ancha de lo que cabría esperar que fuera humanamente posible, y luego gritó. Un grito verdaderamente ensordecedor, tan fuerte que creo que me despertó completamente del parálisis del sueño que estaba teniendo. Lo más loco que recuerdo fue el grito de esta figura de parálisis del sueño, mezclando con el grito de mi propia voz cuando finalmente pude despertar. Encendí la luz y mi amiga, que estaba en la otra cama, se despertó preguntándome qué pasaba. Le conté sobre la horrible experiencia que acababa de tener. Una vez más dijo que había estado comiendo demasiado pescado crudo y que estaba jodiendo con mi cabeza. Todo mi cuerpo temblaba y mi voz temblaba. Me volví a dormir y no recuerdo haber tenido otro sueño esa noche, pero aún me pregunto si esa persona que vi en el pasillo fue real o no, porque estoy 90% segura de que esa es la alucinación que tuve en mis parálisis. Esa alucinación fue también la cosa más real y más horrible que he visto. Vivo en la costa este de Estados Unidos. Hace poco me mudé a Florida desde Georgia y pensé que tomaría un par de días navegando en mi bote hasta nuestra nueva casa frente al mar. No tengo ningún carro con un enganche de remolque para transportar el bote, ni mucho menos un remolque con el que llevarlo, así que navegar parecía la mejor opción, mientras mi esposa terminaba de mudar el resto de las cosas a nuestra nueva casa. Me despedí de mi familia y navegué. Ninguno de ellos estaba realmente dispuesto a venir conmigo en esta aventura, y no los culpo, pero de todos modos, traje suficiente comida y gasolina para que me durara todo el viaje. El primer día fue una brisa. Dormí un poco y luego zarpé durante 10 horas al día siguiente, con descansos entre medio por supuesto. Al caer la noche, me fui a la cama en la cabina. Dormir en un bote mecedor no es exactamente lo más fácil de hacer, así que estuve levantado durante horas, rodando en mis costados, tratando de encontrar una posición cómoda, tratando de presionar mi cabeza con la suficiente firmeza sobre la almohada, pensando que ocultaría la sensación insoportable de la embarcación mecedora sobre la superficie del océano. Eventualmente escuché sonidos que venían de arriba de mi cabeza, que podría describirse mejor como pequeños golpes. Parecía que alguien caminaba en mi bote. No podría decir todavía con un barco pesquero de tamaño mediano flotando en el océano. Sonidos aleatorios como rechinos y pequeños golpes eran normales. Pero estos golpes venían tan rápido y consistentemente. Comencé a enfermarme con la idea de que alguien podría estar en mi bote. Tuve que salir y mirar, pero yo quería ser silencioso, así que abrí la puerta de la cabina muy lentamente. Pero antes de que pudiera abrirla completamente, escuché un gran chapoteo en el agua. Sonaba como si alguien o algo saltaron al agua. Sinceramente, estaba asustado de que a lo mejor no estaba solo, a pesar de que no tenía sentido para mí. No quería salir, pero sentí que debía alejar el bote de quien fuera o de lo que fuera que estuviera en el agua. Así que salí corriendo hacia la cabina de piloto y encendí el motor del bote. Le aceleré mucho al barco y me alejé de ahí.
Inmediatamente escuché mi bote chocar contra algo en el agua. No era algo lo suficientemente pesado como para causar ningún tipo de impacto, pero lo suficientemente pesado como para escucharlo y sentir ligeramente el choque del barco. No vi lo que era, porque para ser honesto, no estaba prestando atención a lo que estaba en el agua. Además, las luces no estaban encendidas. De todos modos, navegué durante algunas horas en la noche. Cuando comencé a cansarme, apagué el motor y volví a la cama. Énfasis en la palabra cama, no en la palabra dormir, porque, aunque me sentía cansado, todavía tenía problemas para conciliar el sueño. Me imagino que había pasado media hora y empecé a escuchar más golpes. Esta vez los golpes eran más fuertes y más claros por alguna razón. En una fracción de segundo, mi corazón comenzó a correr de nuevo. Los golpes eran consistentes y sonaban de nuevo deliberadamente. De ninguna manera que esos eran ruidos de barco. Sentí que me estaba siguiendo alguien. Yo no podía simplemente estar sentado ahí y esconderme en la cabina, así toda la noche. Tuve un poco de coraje para salir otra vez. Revisé todo el barco, pero no había nadie. ¿Es simplemente mi imaginación o realmente son sonidos de barco? Decidí que ese debía haber sido el caso. Y una vez más, regresé a mi cabina para acostarme. Me quedé ahí en silencio, tratando de escuchar cualquier ruido. Y cuando hice esto, escuché algo. No era el sonido de golpes o nada similar. Tuve que alzar mis oídos para prestar atención y descubrí lo que estaba escuchando. No era el sonido de viento afuera o el agua golpeando el bote. Era el sonido de alguien respirando. No era el sonido de mi respiración, sino el de alguien más. Venía del interior de la cabina, por supuesto. Me asusté, pero traté de mantener la compostura para no hacerlo evidente. Salí de la cabina y me encerré en el cuarto de piloto, con la intención de navegar hasta que pudiera encontrar un muelle en la orilla. Hay una pequeña ventana que mira hacia el cuarto de piloto desde la cabina, que tiene una cortina. Volteaba cada minuto mirando hacia esa ventanilla, esperando ver a alguien mirándome. Y una de las veces que volteé, vi a alguien. La cortina se curvó un poco en la esquina y vi el ojo de alguien, y tal vez un cuarto de rostro, asomándose al cuarto de piloto. Me di la vuelta enseguida, actuando como si no los hubiera visto. Tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Qué pasa si es mi hijo pequeño intentando asustarme? Pero eso no hacía sentido. Yo miré a mi hijo despedirse de mí cuando salí de la casa. Pasaron 3 o 4 horas navegando, pensando que en cualquier momento alguien podría entrar en la cabina del piloto y apuñalarme. Pero llegué a la costa y crucé el estrecho canal. Yo ya había llamado a la policía 15 minutos antes, pidiéndoles de que tuvieran oficiales esperando en el muelle al que me dirigía. Todavía estaba oscuro, pero vi a gente parada en el muelle, y no podría haber estado más emocionado de llegar ahí. Cuando detuve el bote al lado del muelle, salí de la cabina del piloto gritando a los oficiales que me ayudaran, señalando la puerta de la cabina. 2 oficiales entraron a la cabina con las manos en sus pistolas. 10 segundos después, los oí gritar a alguien. Sacaron a un tipo con el pelo gris muy largo y mojado, con una barba similar, vestido en jeans rotos, ajustados y mojados y una camisa gris. Lo tenían esposas mientras caminaban. Él me pasó. Me miró y solo se rió con una risa increíblemente desagradable. El tipo se veía y sonaba como una persona que usaba metanfetaminas. Es la mejor manera que puedo describirlo. La policía lo interrogó, pero él nunca respondió nada sobre cómo o cuándo se subió a mi bote o qué estaba tratando de hacer. Pero recordando, cuando escuché respiros en mi cabina, es probablemente que estuvo escondido debajo de mi cama, y ese es el pensamiento más espantoso que pueda imaginar. Para entonces yo estaba agotado, volví a mi bote y me dormí de inmediato. A última hora de la mañana llegué a la nueva casa y mi aventura de pesadillas había terminado.